A las 11:45 de la noche mi perrita Choco murió y no entiendo, de verdad, no, yo creo que la vida te pone pruebas muy duras, ¿eh? ¿Te has preguntado si lo que nos cuenta es realmente lo que ocurrió? El día de ayer realicé un máster análisis aplicando la misma metodología que Lambifer Centeno utilizaría para cuestionar testimonios de personas que estuvieran narrando su, ya sea abuso, que estuvieran narrando una situación de violencia por la que pasaron, tragedias como podrían ser la pérdida de algún familiar cercano, de algún hijo. Y eso simplemente porque al checar los primeros segundos me di cuenta que aplicando lo que ella aplicaría en una situación como esta, su relato sobre el hecho de que su perrito había dejado de respirar, casualmente revelaría incongruencias muy importantes. Realmente lo que platica una Lambifer Centeno corresponde a lo que expresaría una persona que está sintiendo un dolor de manera genuina, pero ¿por qué su narrativa carece de emoción auténtica? Y por el contrario, se ve tan forzada en reconstruirla. Obviamente todo esto analizado al estilo de un Grandmaster, porque bueno, una cosa es que tomemos como referencia lo que una Lambifer Centeno haría al momento de analizar una situación o una narrativa complicada que estuviera compartiendo otra persona, y otra cosa es hacerlo al estilo de un Grandmaster, ¿verdad? Porque bueno, el hecho de que una persona diga, es que yo estudié esto, sí, yo no digo que no, yo podría meterme por ejemplo a clases de golf, pero pues no por eso voy a ser el mejor golfista a nivel mundial y no voy a ganar miles de millones como el mejor. Igual, alguien podría decir, pues igual, o sea, como yo veo que son muy valorados los futbolistas, pues yo me metí a aprender fútbol. Sí, pero eso no quiere decir que lo puedas hacer al nivel de un futbolista que tiene esas características especiales. Así también, pues lógicamente es más que obvio que pues toda la demás gente no le va a llegar ni a los talones a un Grandmaster analista. Y para muestra que mejor que muchísimos videos, ¿no creen? Así que vamos a considerar algunos puntos importantes que en el video de ayer no los mencioné. ¿Por qué? Porque afortunadamente el video de ayer pues atrajo a personas que no siguen como tal mi contenido, y dejaré en claro principalmente. El hecho de hacer videos que tengan que ver con un máster análisis es muy diferente a lo que tú puedes ver en toda la demás gente o en todos los demás canales que supuestamente analizan ciertas cosas, pero que la única capacidad que tienen es replicar y decir pues lo mismo que el otro idiota dijo y así llevársela. Es precisamente ese tipo de gente que hizo que Lambifer Centeno llegara a donde llegó, con todas sus idioteces, con todas sus mentiras, con todas sus incongruencias, estafando a tanta gente. Ya lo hemos dicho 1,5 millones de veces, ¿saben? Y no solamente en casos recientes, sino desde hace tiempo atrás, en uno de los temas que, por ejemplo, se hicieron más conocidos y que incluso también abordamos en el canal de Grandmaster Espectáculos, cuando fue toda una tendencia la casa de los famosos, ¿no? Y que como toda una Lambifer Centeno, pues buscándole decirle a la gente lo que quería escuchar, para que ese segmento de la población idiotita pues dijera, ay, sí, yo también quiero aprender a hacer eso, entre muchos otros ejemplos más que hemos tomado. Por ejemplo, cuando analizaba supuestamente la confrontación entre un Adrián Marcelo y una Gula Montes en la casa de los famosos, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba? Que sabía perfectamente que lo que la gente quería escuchar es que Gula Montes era la buena, la víctima, y pues eso era lo que les decía. Sin embargo, aquí es donde entra el tema interesante, es donde precisamente señalábamos, bueno, ¿cómo podría una persona que supuestamente analiza los secretos oscuros de la mente, que supuestamente lleva años haciendo esto, que supuestamente da cursos con los que puedes trabajar incluso en dependencias del gobierno o que incluso hasta están avalados por el Tribunal Superior de Justicia, y a la vez no darse cuenta que lo que hacía una Gula Montes era justificar sus idioteces, sus arranques, al igual como los de Lambifer Centeno, por una cuestión de una supuesta ansiedad, una supuesta depresión, y que después ella misma terminaría reconociendo que pues no era eso. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que supuestamente te presenta algo que científicamente está respaldado de una opinión tan equivocada? Y lo mostrábamos. ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, que pues había un montón de gente que simplemente decía, ah, es que lo que pasa es que a ti te está pagando Adrián Marcelo. Sí, porque así increíblemente. Lógicamente Lambifer Centeno no ha llegado a donde ha llegado con su charlatanería, nada más porque sí, sino porque hay infinidad de gente que ahora pues hace como que no se acuerda de todo ese apoyo que le dio. ¿Por qué? Porque pues son como ratitas o son como ratas que cuando se hunde el barco pues corren al otro, a apoyar a un futuro charlatán, a un futuro hablador. Y te puedo decir, en todos los canales que supuestamente replican, analizan,
quien critica en el contenido que hace una Lambifer Centeno. ¿Quién te ha dicho esto? ¿Quién le ha dicho precisamente a esas ratas que pues ahora se hacen como que nunca apoyaron a una Lambifer Centeno, pero que a final de cuentas son como ratas que salen del barco cuando se están hundiendo y se van a otro? ¿Ok? Entonces, dejando en claro esto, se dan cuenta de la gran diferencia que hay entre un Master Análisis y toda la bola de estúpidos. Y eso por poner simplemente un ejemplo en el tema de la Casa de los Famosos. Lo mismo hicimos en el caso de un Héctor Parra y una Daniela Perris. O sea, como hemos señalado infinidad de inconsistencias, incongruencias, y todo esto respaldado precisamente por una persona que se metió muy de lleno al tema de Héctor Parra, que es precisamente una Lambifer Centeno. ¿Qué era lo que pasaba? Que había infinidad de gente que decía, es que tú dices eso porque te está pagando el Mayer. Es decir, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta cómo estos personajes no llegan así nomás porque sí, y se dan cuenta cómo realmente ese problema que también está detrás de una Lambifer Centeno, que en este momento identificamos o que nombramos como esas ratas que salen corriendo del barco solamente porque se está hundiendo, pero que no por eso dejan de ser ratas y no por eso dejan de ser idiotas, que en realidad no buscan escuchar la verdad, ni mucho menos les agrada el tema de justicia. Lo que les agrada es escuchar lo que corresponde a su fanatismo. Entonces, dejando en claro eso, te puedo preguntar, de todos los que supuestamente hacen análisis, ¿quién dice esto? Que realmente es la base, es lo que le da soporte a un charlatán, a una charlatana. ¿Quién te lo dice? Así que regresando a este tema del perrito, lógicamente checando estos primeros segundos, era más que suficiente para determinar que algo no cuadraría. Hay puntos muy importantes para la gente que ya sigue mi contenido que no hace falta que los mencione, como lo que acabo de decir. Sin embargo, esto iba más dirigido para las personas que no tienen ni la menor idea de qué demonios es un Master Análisis y de por qué ninguno de todos los estúpidos que puedan replicar el contenido nos llegan a los talones. ¿Por qué? Porque muchos de ellos necesitan esas ratitas que están saliendo del barco hundiéndose y por eso no se los dicen. Así que después de checar estos segundos, surgiría la pregunta, ¿con eso puedes afirmar que efectivamente lo que pasó con el perrito de una Lambifer Centeno no es como ella lo platica? No, lo que podríamos afirmar con esos segundos es que definitivamente, haciendo el análisis que haría una Lambifer Centeno, si fuera otra persona que estuviera platicando eso, definitivamente nos daríamos cuenta de muchísimas incongruencias en la historia. Y como que para qué o como que por qué tantas incongruencias en un tema que se busca supuestamente compartir de una manera tan natural, de una manera tan genuina, de una manera tan espontánea, incluso con unos pocos minutos de que haya ocurrido. Entonces podríamos decir que pensar que la realidad se construye con el poder, con el significado de las palabras y los gestos es precisamente la base de lo que haría una Lambifer Centeno. Pero aquí el punto más importante es recordar lo que les comenté al principio. Sí, lo que haría una persona que ocupe algunos puntos que tengan que ver con el análisis. Pero bueno, el hecho de que ocupe unos puntos que tienen que ver con el análisis no quiere decir que lo va a hacer como lo haría un Grandmaster, ¿verdad? Al igual que si una persona pues ocupa una pelota de golf y un palo de golf y un campo de golf, no quiere decir que lo va a hacer igual que el mejor del mundo. Entonces tenemos que si hay algo que en nuestro Master Análisis nos ha permitido conocer, es que las incongruencias son el reflejo más, podríamos llamarle más elocuente, el reflejo principal, el reflejo base de una verdad oculta. Y en el caso de Lambifer Centeno platicando su historia, quien platica la supuesta pérdida de su perrito, los indicios que nos permite ver en su relato no solo son evidentes, ¿saben? Sino que multiplican las preguntas que podríamos plantearnos con base a un análisis. Y no cualquier análisis, sino obviamente un análisis al estilo de un Grandmaster. Y repito, habrá quien diga, oye, pero pues lógicamente está en una situación de shock, está en una situación muy complicada. Sí, pero hay que recordar que precisamente esto lo hacemos no solamente porque se nos haya ocurrido con una Lambifer Centeno, sino porque es precisamente como ella abordaría la situación ante una persona que estuviera compartiendo de manera pública, tal como ella lo ha comentado, algo que le pudiera haber ocurrido, ¿no? Ya sea bastante traumático, como por ejemplo que igual tuvo la pérdida de alguna mascota, que alguien la violentó, alguien que está platicando su experiencia de que quisieron abusar de ella, alguien que está platicando su experiencia de la pérdida de un familiar cercano, no lo haría de esa manera. Entonces parece que su propio relato contiene fallas que de lejos nos llevaría a pensar que lo que ocurrió no fue tan inesperado y nos llevaría a pensar en que
coincide perfectamente con las características que hemos mencionado en ocasiones anteriores de un Alambifer centeno, donde precisamente hemos señalado puntos muy importantes, como por ejemplo cuando decimos un Alambifer centeno, otra señora tipo niña, es decir, que ataca como señora y se defiende como niña idiota. Sí, es decir, por ejemplo, como cuando le dijo a Niurka acerca de que tenía miedo de que, o cuando se refirió a Niurka haciendo referencia a que tenía miedo de que le hubiera contagiado algo, ¿lo recuerda? Pero cuando llega el momento de una réplica y de ella tratar de defenderse, pues lo hace con su personaje de niña idiota, al igual que en el caso de Alfredo Adame. Es una persona que, por ejemplo, puede hablar acerca de temas de empatía, temas de quién sabe qué tanta babosada, de cosas de salud mental, pero la verdad es que para atacar como señora, pues que le dijo a Alfredo Adame, ¿no? Entonces, ¿no podría haber aplicado algo así en esta situación? Y que la situación en la que termina el perrito no fue tan imprevista como ella lo platica, y no basándonos solamente en el historial de lo que hemos analizado, sino basándonos también en eso, pero complementándolo con las incongruencias que podemos ver en su relato, obviamente al estilo de un Grandmaster, ¿saben? Así que escuchemos un poquito más. Muy duras, hace 4 o 5 horas. Ahora, tal como le habíamos comentado, el otro punto importante, ¿qué dirán al Alambifer centeno si justo cuando la persona está platicando su historia, inmediatamente hace todo el esfuerzo posible por desviar la mirada? Y no solamente la mirada, sino la cara completamente. Choco estaba perfecta. Y si te das cuenta, lógicamente por derechos de autor, es que solamente tomaremos unos pequeñísimos fragmentos, por eso es que no me gusta hacer esta clase de cosas en YouTube, sino que ya saben, ocupamos las demás plataformas que sí nos permiten analizar sin censura, como es YouNow y como es Twitch, y ya después queda en la plataforma de Patreon. Porque un Alambifer centeno puede decir, no, es que yo lo que hago es analizar el contenido que otras personas presentan de manera pública en otras plataformas. Y uno dirá, bueno, si ella argumenta que esto es completamente legal, supongo que no habría ningún problema si ocupamos su video para analizarlo, ¿verdad? Pero recordemos lo hipócrita que es un Alambifer centeno. Y recordemos su estilo de señora tipo niña, que va a decir eso y por la espalda va a atacar como una vieja rabiosa. O sea, no es tal como lo menciona nada más, ¿verdad? Así que entonces, ¿qué diría un Alambifer centeno si estuviera analizando a alguien que está platicando su experiencia ese momento y que tiene toda la urgencia de no solamente desviar la mirada, sino incluso hasta toda la cara? Choco estaba perfecta, estaba jugando. Y luego ven esto, que dice que Choco estaba perfecta, que estaba jugando, pero a la vez lo dice y pues con la cabeza lo niega. ¿Vieron? Choco estaba perfecta, estaba jugando. ¿No te parecería que es una torsión gastro, no sé qué cosa? Y no me digas que realmente te parecería que está buscando generar una conexión al momento de estar platicando esto, y sobre todo está buscando llevar a cabo su relato de la manera más apegada a lo que realmente ocurrió? Así que simplemente tomando, por ejemplo, ahora este pequeño fragmento, tal como lo habíamos comentado, resulta que en el momento en el que el Alambifer centeno relata su historia, se evidencia un esfuerzo casi automático por desviar la mirada y modificar radicalmente la expresión facial. Así que si hiciéramos el análisis que llevaría a cabo una misma Alambifer centeno, podríamos decir que lejos de ser casualidad, sugiere una respuesta inconsciente que intenta evadir la exposición completa de sus verdaderas emociones. Así que si le preguntas a un Grandmaster Gorila, bueno, ¿y tú qué pensaste? Simplemente cuando te diste cuenta de estas inconsistencias, que como se darán cuenta, se encuentra en los primeros 10 o 20 segundos de su video. Definitivamente la pregunta que surgiría para un Grandmaster Gorila sería, por Dios, Alambifer centeno, ¿qué le hiciste a tu perrito? Sí, porque es obvio que no busca platicarte lo que realmente pasó. Entonces tendríamos que esto no es una mera casualidad, sino un patrón consistente, ¿no? En el instante preciso en el que expone esos puntos más importantes de la historia, se produce un cambio de manera casi instantánea en la mirada y en la expresión facial, lo cual pues definitivamente haría que una misma Alambifer centeno, aplicando su mismo análisis para otra persona que platica su historia complicada, dijera que es una construcción, que está llevando a cabo en ese momento una construcción de la narrativa. Así que si fuera una misma Alambifer centeno que estuviera analizando esto, Choco estaba perfecta, estaba jugando, tuvo una torsión gastro, no sé qué cosa. Y
Sí, como se darán cuenta, sin duda, la Lamífer Centeno pues argumentaría que esta desconexión entre lo que dice y lo que comunica no es un resultado del azar, ¿saben? Sino que se trata de un mecanismo de defensa, una respuesta inconsciente que buscaría validar un relato que aparentemente encaje perfectamente con lo ocurrido. Entonces pues diría que la persona que está narrando esa tragedia, en su afán por conectar y convencer a una audiencia, se ve forzada en reconstruir la narrativa de tal manera que se escuche lo más congruente, lo más real posible, pero aunque su cuerpo y su lenguaje corporal diga todo lo contrario. Y sin duda, la Lamífer Centeno se aventuraría a decir que este tipo de comportamiento son claros indicadores de una persona que tiene contradicciones entre lo que está diciendo y entre lo que su cuerpo está haciendo. Es decir, entre lo que sus palabras están comunicando y entre lo que su cuerpo está comunicándonos también, ¿no? Y eso sin mencionar, aparte, el tema de los parpadeos, porque hicimos énfasis en que mover la cara, en ver para allá, en ver para acá, en todas esas incongruencias. Pero si también recordamos que la Lamífer Centeno, igual cuando le estaban calificando en su baile, ¿no? Pues le dijo a una persona que lo que decía era mentira porque estaba parpadeando mucho, pues ni siquiera mencionamos esa parte en el caso de la Lamífer Centeno, ¿no? Porque es obvio que no quiero llorar así. y bueno, en este caso parpadea quiere decir que sí quiere llorar, pero el problema es que no le salen las lágrimas, ¿no? Así que, al estilo de un Grandmaster, ¿qué podríamos decir? Si tomamos en cuenta lo que ya hemos mencionado, sus características de señora tipo niña, es decir, señora para cuando se requiere atacar, y su otra personalidad de niña idiota cuando se requiere defenderse, ¿no? Tenemos entonces que, por ejemplo, esto, recordando que en otras situaciones la Lamífer Centeno pues ha asegurado haberse curado mediante la grafología. Eso quiere decir que entonces tendría cuestiones mentales que en su momento le llevaron a requerir atención precisamente por medio de medicamentos, por medio de fármacos. Así que no sería tan descabellado pensar que tenga arranques medios complicados y que pasen esta clase de cosas, ¿verdad? Así que pues vemos efectivamente cómo en el momento en el que trata de explicar que todo esto pasó de manera tan repentina, que no quiere llorar, pero que en ese momento su cuerpo dice que sí quisiera llorar, pero que nomás no le salen las lágrimas, pero que sí quisiera, aunque te está diciendo que no. Entonces sí podríamos analizar o podríamos determinar que hay señales de tensión clara, ¿no? No por la situación que te está platicando, sino por las incongruencias entre lo que te está diciendo y lo que su cuerpo está diciendo. Y quedaría claro cómo su cara, sus movimientos revelan una tensión interna. Repito, van a decir sí, claro, por lo que pasó, ¿no? Pero no estamos hablando de lo que pasó, estamos hablando de lo que te está diciendo con lo que su cuerpo te está diciendo, así como lo haría ella. Casi como si estuviera tratando de desviar la atención o justificar los hechos, en lugar de estarte manifestando un dolor auténtico, ¿no? Tenemos la contradicción emocional también. Mientras con sus palabras afirma la tragedia, vemos que todas las expresiones que hacen están más enfocadas en crear una narrativa, en gestos de incomodidad, de incongruencia, que apuntarían a un posible montaje de la narrativa, lo cual pues obviamente genera dudas de la veracidad de su relato. También, considerando lo que ya hemos dicho en ocasiones anteriores, en otros videos se ha podido apreciar episodios donde la Lamífer Centeno presenta ataques emocionales intensos. Dichos episodios, que en ocasiones han sido tan marcados que algunos han considerado la necesidad de intervención médica, sugieren ¿qué cosa? Pues una inestabilidad al momento de regular sus impulsos y emociones. Y si eso le sumamos que por una parte habla de ciertos tratamientos médicos o clínicos y por otra parte la autocuración mediante la grafología, ¿no? Que bueno, a final de cuentas pues nada más es una payasada para buscar generar un ingreso para ella. Pero sí resultaría interesante, ¿no? Como una Lamífer Centeno que aseguraría haberse curado de esas alteraciones que requerirían medicación, quizás de por vida, diga que pues ya no requiere eso, pues simplemente por el tema de la grafología, por comenzar a escribir diferente, ¿no? Entonces, ¿se imagina? Aquí es donde se abriría la posibilidad de que su relato sobre la pérdida de sus mascotas esté teniendo ese toque, esa alteración por parte de una Lamífer Centeno, por una necesidad de justificar sus comportamientos previos, y que incluso pues no sería tan descabellado el hacer uso de la frase de por Dios, Lamífer Centeno, ¿qué le haces a tus perritos? O no me digas que si una persona te estuviera platicando una historia tal como lo hizo esta Lamífer Centeno aquí en esos segundos, le ibas a creer. Y si eso le sumamos, ¿qué diría una Lamífer Centeno aplicando lo mismo que aplica para los demás? Y si eso le sumamos lo que siempre un Grandmaster ha comentado en 1,5 millones de veces, de que no por nada es un Grandmaster analista y no por nada, como en alguna ocasión alguien dijo, ¿no? Yo te puedo perfilar así tal como tú eres.
Bueno, solamente que aquí con la base del Master Análisis, no solamente porque se me haya ocurrido. Y pues aquí, como te darás cuenta, no lo estoy diciendo solamente por lo que yo perciba, o por lo que yo creo, por lo que yo interprete, sino que todo ha sido basado en el por qué se están diciendo estas cosas, ¿no? Y eso sin contar con todo el lenguaje, todo lo demás enfocado a buscar manipular. Y repito, tal como cuando en su baile Mariana Echevarría le dijo que le había salido muy mal la coreografía y que el Ambifer Centeno pues le responde que era mentira eso y que ya lo sabía, que por eso estaba parpadeando. No quiero llorar. Y cuando dice que no quiere llorar, pues es cuando parpadea, ¿no? No quiero No, entonces de hecho sí quiere. llorar Solo así. que no puede. Porque de verdad ya no le quiero dar ese gusto a nadie. Pero No, de hecho sí quisiera, para que su historia no fuera tan incongruente con lo que está diciendo y con lo que su cuerpo está diciendo. Entonces tendríamos que estas mismas características que ella emplea para desacreditar las historias de terceros sugieren la importante, o sí, una posibilidad de manera muy importante, de que la Ambifer Centeno esté intentando desviar la atención de su propia responsabilidad. Es decir, podríamos aplicar la misma pregunta, ¿no? De, por Dios, la Ambifer Centeno, ¿qué hiciste con tu perro? ¿No es paradójico que en su relato de esta Ambifer Centeno, que supuestamente busca generar un relato de manera auténtico de una situación complicada, que se encuentren las mismas señales que podrían indicar que su historia es fabricada o alterada? Entonces teníamos el hecho de que, por lo mismo que ha comentado, ¿no? Los diferentes problemas psicológicos, las cuestiones que supuestamente le fueron curadas por escribir de diferente forma, la presencia de esos episodios intensos y arranques emocionales que en otros casos hubieran requerido medicación, la cual, repito, fue suspendida supuestamente porque fue curada simplemente por el tema de escribir diferente. Esto no estaría sugiriendo la posibilidad de un estado mental que fuera congruente con la pregunta que estamos haciendo de, por Dios, la Ambifer Centeno, ¿qué le hiciste a tus perritos? Entonces vemos que la insistencia en un relato totalmente incongruente, tenemos una conclusión que nos llevaría a hacernos una pregunta de, por Dios, la Ambifer Centeno, ¿qué le hiciste a tus perritos? Así que, ¿qué opinan acerca de esto? De todo lo que hemos analizado, no solamente de ese tema del Ambifer Centeno, de las incongruencias que mostramos de manera muy evidente, sino de todo lo demás que hemos mencionado, que han hecho que gente estafadora como una Ambifer Centeno y charlatana lleguen a donde están. ¿Qué opinan? Ya saben, dejen sus comentarios, opinen acerca de un Master Análisis, si les parece que está bien fundamentado lo que estamos comentando o que no está bien fundamentado. Así que ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y como siempre lo hemos comentado, o sea, de mí podrán decir lo que quieran, ¿no? Que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo short, que necesito ingresar a el grafo Slim de manera urgente para perder unos kilitos. Podrán decir lo que quieran, pero eso sí, mis Master Análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes. Así que ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y cualquier cosa pues les aviso por Telegram.